viernes 7:30, viernes próximo 7:30, sala sin determinar, pero lo anunciaremos como hemos estado anunciando esto. Sobre todo las dos imprentas seguro que tienen la información. Si hay alguien que quiera ese manifiesto que hemos repartido y se nos ha acabado y quiere unirse, cualquiera de las dos imprentas va, recoge la hoja, que nos la apunten en la cuenta, que ya lo pagaremos, y que lo entregue el relleno en el ayuntamiento. Y que no nos olvidemos que las empresas, en todos los sitios en donde se tiene la gestión del agua privatizada, en todos, la calidad del agua no mejora, las ganancias son para la empresa y los beneficios, las pérdidas son para el ayuntamiento. Eso dicho por concejales que están en ayuntamientos con la gestión privatizada. Y es que es así, no hay otra. Ganancias, rural, empresa. Beneficios, pérdidas, ayuntamiento. Y el ayuntamiento somos todos los ciudadanos. ¿De acuerdo? Nada más. Muchas gracias. Una cosa que me dicen, si hay alguien que quiera decir algo, que esto es de todos, ¿eh? Si alguien también quiere colaborar, hay una cosa verde para las hotelerías. ¡No se vende! ¡No se vende! ¡Que no suelte el agua! ¡Que no! ¡Que no suelte el agua! ¡Que no! ¡Que no suelte el agua! ¡Que no! ¡No se vende! ¡No se vende! Buenos días a todos. Acabo de llegar de Lorenzo para solicitarme con ustedes. Lo oí en Radio Revolución y es algo que todos tenemos que ser solidarios. El agua es de todos. Partiendo que si hay alguien que su finca tiene un manantial, ese no es suyo, es de todos. Eso está. El agua no se vende, se defiende. Bueno, simplemente que debemos defenderlo. Que lo que acaba de decir el anterior es los beneficios para las empresas, las pérdidas siempre para los ayuntamientos. Tanto el agua como la sanidad, como la educación, debemos luchar que es de todos. Y no que eso se privatice equivale a la pobreza, a la desigualdad y volvemos hacia atrás como el cangrejo. Eso no podemos permitir. Ánimos y bueno, que sigamos luchando por aquello que es de todos. Yo digo que todos somos políticos, porque comprar una cosa, comprar algo, siempre, si compras en una empresa determinada, estás dando ganancias a esa empresa y depende de los criterios que tenga esa empresa, que se puede estar explotando a los trabajadores o puede estar cumpliendo con sus deberes sociales. O sea que debemos ser muy críticos en cada uno de nuestros ámbitos. Nada más. Muchas gracias. O sea, que es lo que decía antes, que la cosa ha salido de aquí y está rodando a otros lugares, es cuestión de un poquito de tiempo, ¿vale? Alejandro y... no me acuerdo. Si queréis decir algo, no. Vale, gracias,